una buena base de conocimiento, vamos a decir, en Go High Level, vos ya podés estar vendiendo a $3.000, $4.000, $5.000. No es lo mismo tener 10 clientes a $1.000 que tener un cliente de $10.000. En el pleno 2025 y principio de 2016 puedes generar más de $25.000 con menos de 5.000 seguidores, de 3.000 seguidores, como lo hice yo en su momento. Y les puedo jurar que lo más difícil es el principio. Es que al fin y al cabo somos humanos. Y la venta no es más que confianza depositada de una persona a la otra. Básicamente a mí me cambió la vida YouTube. Equivocarte te hace aprender mucho. Porque la guía lo que te permite es tener experiencias. Y al final cuando uno se va de la guía, se lleva experiencias nuevas. Equivocarse es el premio que tienen las personas que accionan. Bueno, estamos en Buenos Aires, Argentina, en el primer encuentro de forma presencial con el equipo de Infragrowth AI. Por primera vez nos conocimos todos juntos de forma personal. Muchos vinieron de Mar del Plata, de otras provincias de Buenos Aires, de Córdoba. Y hoy estamos acá para hablar sobre cómo crear soluciones de inteligencia artificial, cómo crear tu agencia y poder ofrecer soluciones de IA al mercado. Hoy vamos a estar hablando de algunas cosas porque tenemos expertos en lo que es ventas y mentalidad, expertos en operaciones, expertos en agentes de IA e infraestructura. Tenemos expertos en validación, nicho y oferta, Go High Level, WhatsApp y agente de voz. Así que tenemos para hablar de todo. La idea es que sea un encuentro y un podcast que podamos ser descontracturados, que podamos hablar de distintos temas, pero siempre tenemos un disparador y creo que la primera pregunta podría ser: ¿cómo empiezo a crear mi agencia de inteligencia artificial? ¿Cómo empiezo a crear soluciones de IA y ofrecérsela a negocios y empresas? Bueno, lo que pasa es que al principio pensamos de que tenemos que empezar estudiando todo, estudiando las soluciones técnicas, aprendiendo en HN, Go High Level. Y lo cierto es que al principio tenés que crear tu oferta. Ese es el primer paso. Porque básicamente cuando recién estás lanzando cualquier negocio, vos sí o sí necesitas saber a quién venderle, qué le vas a vender, cómo le vas a vender. Y es por eso que nosotros dentro de la academia lo estructuramos como el primer paso. Porque en definitiva, por ejemplo, no es lo mismo que necesita un infoproductor a lo que necesita una clínica médica, a lo que necesita una inmobiliaria, etc. Como todos necesitan soluciones diferentes, está bueno de que nosotros al principio nos anichemos, que ese es el primer paso, seleccionar tu nicho, para que después te sea más fácil la comunicación. Si la pregunta es cómo seleccionar tu nicho, yo creo que ahí se responde con tu experiencia previa. Dentro de la academia hay un caso que nosotros solemos nombrar mucho, nuestro querido Martín Coronel, que él es médico hace más de 15 años y hoy en día se dedica a crear soluciones de IA para otros médicos. Entonces, ¿quién mejor que él para saber cuáles son los dolores de esos médicos, saber cuáles son sus preocupaciones, dónde están sus cuellos de botellas en sus clínicas, en sus negocios, y para poder resolver esos dolores con inteligencia artificial? Entonces, el primer paso siempre es saber qué vender, y para eso es crear tu oferta. Obvio que después podemos profundizar más en, investigar tu avatar, saber cuáles son sus dolores, la demografía, la psicografía, qué piensan, cuáles son sus sueños, investigar tu competencia, empezar a ver qué están cobrando, qué soluciones están brindando, con qué herramientas, con qué stack, y por último estructurar tu oferta bajada a papel, por supuesto, en qué planes vas a vender, cómo lo vas a ofrecer, pero sobre todo creo de que hay que tomarse el trabajo que muchos al principio no solemos saltear y vamos directamente a estudiar la solución técnica y después a querer conseguir clientes, pero ¿qué nos pasa después? Creo que eso es algo que tal vez nos pasó a muchos de los que estamos acá. Terminamos vendiendo a un montón de nichos, terminamos vendiendo un montón de soluciones y eso hace de que cada vez que entre un nuevo cliente tengamos que vender con un nuevo pitch, tengamos que brindar una nueva solución, que estemos estresados porque vamos a tener que aprender cosas nuevas. Nunca llegamos a estandarizar nuestra empresa, eso hace que delegar sea súper difícil y complejiza todo realmente. Entonces, la mejor estrategia es primero crear tu oferta, ¿no? Todo lo que dijo Martín recién tiene que ver con lo que son los fundamentos del negocio. Los fundamentos del negocio no solo nos sirven tanto como para cobrar high ticket, como para diferenciarnos,
como para absolutamente todo lo que dijo, o sea, nos sirve analizar la competencia, bla, 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 todo lo dijo Martín recién. Ahora, también los fundamentos del negocio son clave porque van a tener una incisión directa en todo lo que es el sistema de adquisición y el sistema de venta, o sea, de cómo vamos a conseguir los clientes, dónde lo vamos a buscar, si vamos a prospectar, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer lo otro, y también tiene mucho que ver por cómo vamos a hacer todo nuestro proceso de ventas para que al fin y al cabo esta persona que llega sin conocernos termine siendo un cliente. Pero antes de hablar de todo lo que es el sistema de adquisición, de los distintos tipos de prospección, es importante meter en el medio una mini parte técnica para saber y estar más claros en estos sistemas de adquisición. Bien, para arrancar con temas de servicios quizás, tenemos que entender de qué punto base. Y cada tipo de solución tiene su infraestructura. Dependiendo del tipo de solución que estés haciendo, vas a requerir ciertos elementos. Capaz necesitas una herramienta de automatización del estilo de N8N. Capaz vos estás buscando hacer asistentes mucho más complejos, los cuales tengan capacidades más customizadas, que puedan consultar diferentes tipos de índole de conocimiento y te sirven otras plataformas quizás en ese caso. Capaz necesitas un sistema el cual te sirva para interactuar con los mensajes del estilo de chatbot, o hay veces que simplemente necesitas una herramienta que te ayude a organizar los diferentes procesos de tu cliente. Un CRM, un Go High Level. Entonces, por lo pronto, siempre está el pilar de infraestructura y es donde corren muchísimas de las soluciones. Siempre hay parte de infraestructura y muchas veces la gente se queda con ella y con la parte del prompting, pero nos olvidamos de los sistemas, los fundamentos y las bases sobre el cual todo esto corre. Y una vez que llevamos a este punto, tenemos diferentes tipos de servicios, ¿no? Hoy en día puedes tener más automatizaciones de N8N, hay mucha gente que está desarrollando con herramientas de editor de código, del estilo de Cursor, de Windsurf, mismo se pueden hacer agentes RAG, que es toda una categoría de servicios aparte, porque al final del día RAG es consultar conocimiento y ese conocimiento puede estar materializado en diferentes formas, en Excel, en CSVs, en bases de datos, en diferentes tipos de índole de información, base de datos de grafos, hay muchísimos elementos. Entonces, a partir de acá te queda entender cuál es el servicio que querés dar, en qué te querés especializar en cuanto a ese elemento. Porque ir a atacar todos los problemas de una sola vez es una sentencia segura a tardar más tiempo dependiendo de los resultados que vos quieras lograr. No quiere decir que esté mal o que esté bien. Si tu objetivo es avanzar rápido en este mundo de inteligencia artificial y sobre todo filtrar la información correcta de la que quizás no lo es tanto, ahí tenemos un tema. Ok. ¿Cuáles serían los fundamentos, digamos, de inteligencia artificial que una persona, por ejemplo, tiene que tener para empezar a salir a ofrecer soluciones? Acá tenemos un espectro amplio, vamos a hablar de agentes de Ian Flowwise y N8N, tenemos voz high level y tenemos agente de voz. Empecemos por Feli, con agente de voz. ¿Qué crees que es lo fundamental y lo básico que tiene que tener una persona que se va a dedicar a lo que es vender soluciones de agente de voz? A ver, lo que una persona tiene que entender previo a comenzar a desarrollar una solución de agentes de voz y comercializar esa solución es que hay diferentes tipos de soluciones. Tenemos la solución para llamadas salientes y para llamadas entrantes. Las llamadas salientes, que son esas llamadas que nosotros vamos a ejecutar hacia, por ejemplo, una base de datos o cada vez que un posible cliente rellene un formulario de nuestro cliente justamente para ejecutar una llamada e impactarle, eso es lo que va a hacer que le genere dinero a la empresa de nuestro cliente. Bien, entonces hay que diferenciar entre las soluciones que son mucho más tangibles, como la de llamadas salientes, que nosotros podemos cuantificar la cantidad de llamadas que realizamos, a los leads a los que estamos llamando, la duración de esas llamadas, el costo de esas llamadas y realmente el resultado de esa llamada para deducir, ok, gastamos tanto en las llamadas y esto fue lo que entró. Y en la otra vereda tenemos lo que serían las llamadas entrantes, que sirven para reemplazar trabajos como los recepcionistas, por ejemplo en una clínica, que si bien no son tan tangibles como lo sería una llamada saliente, que lo que busca es obtener un nuevo cliente para nuestra empresa, lo que nosotros podemos hacer es justamente contabilizar como las llamadas salientes lo que sería la parte de la duración de la llamada, el costo de la llamada y demás métricas para realmente ver si el agente está rindiendo y le es rentable a ese dueño de negocio justamente tener una solución como la que le estamos proveyendo, ¿sí? Eso es muy importante diferenciarlo en la parte de los agentes de voz. Una vez que nosotros entendamos esa base, podemos comenzar a ir y justamente especializarlos en, ¿queremos ir realmente con agentes recepcionistas de voz o preferimos ir para llamadas salientes y crear sistemas para empresas como podrían ser telefónicas, clínicas, obtener nuevos clientes, fidelizar clientes, asegurarnos de que toda la empresa para la que nosotros estamos trabajando tenga un sistema súper asegurado para garantizar nuevos clientes todos los meses? Eso es muy importante, ¿sí? Ok, pero en la academia no solamente vemos agentes de voz y agentes de chat,
en N8N y en Flowwise. También utilizamos herramientas como Go High Level, que en este caso no son herramientas open source ni self-hosted. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un sistema que te permita tener centralizado un CRM, un pipeline y demás, y establecer canales de comunicación tipo WhatsApp? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el aporte de estas plataformas? Y yo te diría que la principal diferencia en cuanto a eso para uno como dueño de negocio y proveedor de soluciones es que está bien que ojalá es un poquito más caro, pero te ahorras eso de que se te caiga o tener que estar gestionando el servidor, que eso al fin y al cabo sí te genera cierto gasto de energía, por más que tengas las medidas adecuadas y demás. Eso como primer punto. Y bueno, obviamente al ponerlo en producción dentro de una empresa es muy importante que este tipo de cosas, de que se caiga el servidor y demás, que ha pasado muchas veces, que este tipo de cosas no ocurran justamente porque lo que buscamos es escalabilidad y un buen servicio, ¿sí? Luego, yendo por otras ventajas, es que es un sistema, sobre todo high level, no solo hablando en temas CRM, porque sí en temas CRM sabemos que sirven, que te puede dar una gestión efectiva, ya sea a nivel equipos, a nivel comerciales, a nivel métricas y demás. Pero lo bueno que tiene Go High Level es que centra todo en uno, básicamente. Centra herramientas de marketing, un proveedor de conversación como puedes conectar Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, absolutamente todo. Podés hacer automatizaciones dentro de Go High Level y son todas automatizaciones que sirven, porque generalmente lo que suele ocurrir es que la empresa o los desarrolladores de Go High Level escuchan justamente a la gente o escucha a la gente que usa su plataforma, obviamente, y hacen las soluciones a medida para esta gente, y es justamente por eso que mueven tanto dinero, y es todo adaptado a nivel negocio, ¿sí? Es muy poco probable que uno encuentre algo que no se pueda hacer con Go High Level, si es a nivel comercial, venta y procesos, de manera automatizada. También se pueden hacer email marketing, está todo en uno, y si bien, como digo, puede llegar a ser una plataforma cara dentro de todo, pero realmente lo vale. Y por último es que tiene una API que te deja toquetear absolutamente todo, ¿sí? Desde N8N, desde cualquier tipo de endpoint, puedes hacer lo que quieras. Y esto obviamente da mucho pie a automatizar un montón de tareas. Y si lo vemos ya a nivel tiempo real dentro de una empresa y procesos, tiene un montón de automatizaciones que se pueden hacer que no son complejas en lo absoluto, pero así como no nos parecen complejas a nosotros para realizar, y cuando te digo complejas te digo en hacer 3 workflows con, no sé, 7 acciones cada una y listo, pero vos con esos 3 workflows y esas 7 acciones ya le ahorraste un montón de tiempo a la empresa y están completamente agradecidos, y esto da muchísimo pie a que vos puedas cobrar en base a los problemas que le resolves justamente a las empresas, o qué tan eficiente sos, porque realmente si vos resolves problemas de manera eficiente, las empresas no van a tener problema en pagarte lo que sea, ¿sí? Por eso hago mucho énfasis en esto, y es muy importante también saber cómo funcionan los procesos dentro de una empresa, porque si no, es como que está uno al muere, básicamente. Pero es muy importante realmente tener este tipo de herramientas, porque te permite tener una gestión no solo para tus empresas, sino las empresas para las que trabajas, sino para tu propia empresa, y ver cómo va todo. Así que sí, es importantísimo. Ok, ahora antes de ir un poquito más al tema de ventas en sí, tenemos el panorama de lo que es agente de voz, CRM en Go High Level, todo en uno. Y yo quisiera preguntarte, Lauti, ¿qué es eso de tal importancia que una persona tiene que aprender para crear soluciones con comportamientos agénticos de tipo chat, como las que aprendemos en N8N y en Flowwise? Y según tu experiencia, ¿qué casos de uso te ha tocado trabajar con estos agentes de IA? En mi experiencia, después de trabajar mucho en lo que es el mundo de software como ingeniero de IA, me he dado cuenta que los agentes de inteligencia artificial están sobrevalorados muchas veces. Muchas veces lo que la gente te pide como agente de inteligencia artificial no es más que un workflow, una automatización que tiene embebida en cierta parte del proceso de inteligencia artificial. Entonces, los agentes de inteligencia artificial están sobrevalorados en cierto punto, no quiere decir que estén desaprovechados. Hay que saber elegir en qué situación sí y en qué situación no. Para explicar todo esto, la verdad es que hay todo un módulo, todo un curso, lo que es RAG y Flowwise, y sobre todo algo que me parece muy valioso de ese tipo de curso que estuve armando es el apartado de fundamentos arquitectónicos. Está buenísimo. Excelente. Testimonio en vivo. Literalmente es muy bueno.
Lo que tiene ese apartado es que toda esa información está basada en el equipo de Anthropic. Y el equipo de Anthropic, después de estar revisando muchísimo y de estar haciendo pruebas, evidentemente ellos se dedican a hacer este tipo de soluciones, más desde el lado del modelo de lenguaje, y se dieron cuenta qué cosas sirven y qué cosas no. Y a partir de esto plantean como 7 patrones de diseño, lo cual todo lo que vos ves en inteligencia artificial nace a partir de eso o lo podés reducir a esas expresiones. Entonces eso es muy interesante. Por eso yo hablo tanto de esto, que es muy importante realmente saber cómo funcionan los procesos dentro de una empresa, porque no se tiene que utilizar IA para todo. Está bien que uno lo vende como IA, porque es lo que vende hoy en día, porque también, como dijo Juanfran en su momento, si uno le habla de IA a un negocio, ellos están encantados, pero la idea de uno es venderlo como IA, aunque no sea IA, ¿sí? Pueden ser automatizaciones muy simples, con una lógica, muy lógica justamente, pero la idea es que pueda llegar a ahorrar tiempo a las empresas y hacerlo más eficiente, ¿sí? No tiene todo por qué ser inteligencia artificial, no tiene todo por qué meterle un agente. Ese es un punto interesante a tocar, el cómo vos demostrás que puedes llegar a hacerlo, cómo vos le cuantizás a la persona lo que es el retorno de la inversión sobre la inversión que va a estar haciendo, claro, no valga la redundancia. Y en base a esto, en mi experiencia, vos tenés como 2 maneras. Una es más fácil de ver y otra está más oculta. La que es más fácil de ver es traer adquisición a través de sistemas de marketing en todo caso, o de prospección, que los podés gestionar también con Go High Level, con N8N, armando este tipo de sistemas, los cuales sea muy claro para el cliente la cantidad de gente que le está ingresando al negocio, la cantidad de ventas que está realizando. Esto se toca mucho en asistentes de voz, por ejemplo, las llamadas salientes. Esto es muy fácilmente cuantizable, porque a partir de eso vos le decís, mira, el asistente de voz te hizo esta cantidad de llamadas en esta semana. Aproximadamente esto, si vos le estuvieses pagando un salario a cada persona, te estaría saliendo esto. Pero con mi sistema te sale muchísimo menos. Y a partir de ahí se puede empezar a jugar mucho más con lo que es el valor, ¿no? Sin contar que la inteligencia artificial no se toma vacaciones, no vas a tener ningún tipo de denuncia, no vas a tener ningún tipo de problema de persona que te falte, no va a estar descompuesto, va a estar siempre del mismo humor. O sea, fuera de todo eso también hay que agregar ese pequeño detalle. Y siempre también se va a atajar el tipo de comunicación que vos le digas. Ese por un lado. Y por el otro lado tenemos una manera que es un poco más complicada, donde tenés que trabajar mucho el arte de tangibilizar. Y es cuando vos querés optimizarles procesos internos a las empresas o directamente lo que vos estás queriendo automatizar o ayudar al negocio no se ve directamente impactado en las ventas. Porque también es un sesgo que me ha tocado ver mucho en dueños de negocio, que si no ven que hay ventas, que entra cosas al funnel, no lo ven valioso. Y no es así. Pasa que no mucha gente tiene la capacidad correcta para el arte de tangibilizar. Y con el arte de tangibilizar me refiero, ok, vos tenés un trabajo, tu negocio se dedica y tiene muchísima rotación. Por ejemplo, call center. Vamos a tratar de poner un tema. Este call center tiene muchísima rotación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde tenés la problemática? Tenés que empezar a formar a cada uno de los chicos cuando entra, ¿no? Evidentemente, tenés mucha rotación, hay mucha gente que se va, mucha gente que ingresa, tenés que formarlos. Entonces, ¿cuánto te sale en tiempo y dinero formar esos nuevos chicos que entran para tu negocio, ¿no? Vos acá podés implementar lo que es directamente un asistente RAG que tenga en cuenta todos los procesos, el paso a paso, qué frases decir, cuáles sí, cuáles no, y a partir de todo esto, cargarle toda esa información a un asistente para que el día de mañana entra un chico nuevo y ya tiene su propio mentor que lo capacita en todo ese proceso. Ahora, vos quizás antes eso lo estaba haciendo el líder del equipo y eso le requería tiempo, se iba a tareas que no eran totalmente valiosas y entonces estás optimizando por otro lado. Entonces, el arte de tangibilizar, sobre todo cuando no te dedicas a soluciones que son directamente de venta, pasa mucho por hacerle ver a la persona o bajar a tierra el beneficio en tiempo o dinero. Entonces vos decís, bueno, mira, hoy en día esto con una persona te hubiese salido esta cantidad de horas en resolver este problema. Y el caos. Y el caos. De tratar con seres humanos. Exactamente. Y por otro lado, con mi sistema de inteligencia artificial lo puedes resolver de esta manera. Es medible, te responde las 24 horas del día, no falla, te responde bien, hermoso. Y si vamos a un nivel más, bueno, yendo en este tipo de ejemplo quizás, vos acá no solo podés ir por el asistente de capacitación, si vos estás tratando con call centers, hoy en día podés automatizarlo completamente. Entonces podés saltar más fácil al siguiente punto. Entonces yo veo que esas son como las dos principales maneras o los dos métodos principales a los que te enfrentás hoy en día cuando te metes en una llamada de venta y tenés que explicar el retorno y la inversión de la solución que va a estar comprando tu cliente, porque al final del día también recordemos que en inteligencia artificial
la confianza es muy importante y la falta de ella se penaliza seriamente. Así que a raíz de todo esto y dando este primer pantallazo, Juanfran, ¿cómo es el proceso de ventas o cómo fue esa primera experiencia quizás? ¿Qué tips podrías darle a la persona que nos está escuchando en este momento para abordar esa primera etapa? Porque es muy doloroso tener que vender soluciones de IA, sobre todo cuando recién estás arrancando. Bien, excelente. Voy a contar primero, punto personal, a mí lo que me pasó. O sea, yo empecé integrando lo que es la inteligencia artificial 100% dentro de lo que yo me dedicaba. Yo era coach fitness y básicamente lo que hice fue después pasar más al mundo de marketing y ventas, me asocié a coach fitness y lo que hice fue a entrenadores justamente y nutricionistas es meter la inteligencia artificial adentro. Yo en mi caso hice algo muy, pero muy básico. Además, Axel capaz que se acuerda, yo me metía absolutamente a todas las clases de Chatbot Builder y no hacía otra cosa. No tengo ni idea de N8N, de nada. Me metía a Chatbot. ¿Y qué hice básicamente? Lo único fue un chat de WhatsApp que ellos simplemente dándole ciertas indicaciones le hacía los planes de entrenamiento y los planes de nutrición así. Entonces, ¿cuánto tiempo le saca a un nutricionista o a un entrenador hacer eso? En mi caso, porque nombro esto, lo más fácil para mí fue acercarme a personas que estaban en la misma situación que yo, como hoy dijo Martín, en el caso de Martín Coronel, que un médico que le vende a médicos. Por lo tanto, siempre tenemos algún tipo de afinidad con algún tipo de área en nuestra vida. Eso sería punto 1 donde yo me enfocaría. Y iría 100% a ese famoso círculo cercano. Y después tenemos cómo vamos a llegar a esa llamada de ventas tan deseada. Porque antes de decir, voy a planear una llamada de ventas, tengo el mejor script del mundo, o lo que sea que hayas escuchado, hay que llegar a esa llamada de ventas. Entonces, ¿cómo llegas a la llamada de ventas? Bueno, punto número 1. Olvídate de eso que tenés que gastar plata para conseguir clientes. No es así. Menos cuando estás empezando. O sea, cuando estás empezando, lo primero que tenés que hacer es invertir tiempo. ¿Y cómo vas a invertir el tiempo? Prospectando. ¿Cómo prospectás? Depende del nicho. Si nos vamos a enfocar, por ejemplo, en buscar clientes como, no sé, clínicas como Martín Coronel, lo mejor es bajar una base de datos enormes de clínicas y ponerte a llamar clínica por clínica. El volumen niega absurdamente la suerte. Una vez tenés el sistema de prospección, te está funcionando, vas a empezar a tener llamadas. Las llamadas de venta, el punto principal que vos tenés que entender que al ser tus primeras llamadas no te van a salir bien. Vas a estar nervioso, la vas a pasar mal, te va a salir muy, muy mal la llamada y vas a fracasar, sí, pero fracasa el que no lo vuelve a intentar. Entonces, por lo tanto, lo único que tenés que hacer es seguir prospectando, seguir subiendo otras llamadas y yendo más. Un punto muy bueno, antes de pasarle el micrófono a Martín, que quiero que profundice él sobre la llamada de venta, es el tema de la mentalidad. Cómo nosotros afrontamos la mentalidad a la hora de prospectar. Tienen que entender que los van a rechazar. Nadie quiere que lo llamen, nadie quiere que lo contacten, nadie quiere, pero recuerden que vender es ayudar. O sea, nosotros genuinamente sabemos que con nuestra solución le podemos cambiar la vida, literalmente la vida, porque dándole más tiempo, dándole más capacidad operativa a un dueño de negocio, le cambiamos la vida. Capaz que gracias a ese tiempo que nosotros le estamos brindando, puede pasar más tiempo con la hija, por ejemplo. Entonces, no tengan miedo, salgan, equivóquense, y eso es literalmente el mejor consejo que puedo dar dentro de lo que es el mundo de las ventas, que obviamente fuera de la parte técnica de los scripts y todo eso. Bueno, y esto que dice Juanfran es súper interesante porque retomo nuevamente lo de la ventaja que tiene seleccionar un nicho, porque vos estás empezando tu agencia de IA. Tenés que reconocer cuáles son tus desventajas. Y lo cierto es que ahora seguramente ya tengas competencia que tienen más años de experiencia que vos, tienen más casos de éxito que vos, tienen seguramente soluciones ya armadas, ya validadas, le cuesta menos entregar servicio, tal vez incluso ya tienen un funnel de marketing de adquisición de clientes, pero sin embargo, a pesar de esas ventajas que parecieran que son imposibles de superar, vos tenés una ventaja. Los que estamos empezando y los que, bueno, nuestros alumnos que están empezando su agencia de IA corren con una ventaja que estas agencias más grandes no tienen, que es la capacidad de anicharse en algo hiper específico. Y eso realmente juega muy a favor, porque vamos nuevamente al caso de Martín Coronel. Si yo soy un dueño de una clínica y tengo que elegir entre una agencia que tiene una linda página web, que tiene algunos casos de éxito, que tiene, videos grabados, marca personal, pero sin embargo es una agencia generalista, es una agencia que no está bien anichada, versus llega Martín Coronel, que fue médico por 15 años y ahora se está dedicando a crear soluciones de IA para otros médicos y su speech es específico hacia los dolores
que se sabe que tiene una clínica de, por ejemplo, estética, y bueno, creo que decae solo por quién nos vamos a terminar decantando independientemente de la experiencia de la trayectoria. Es por la expertise y anicharnos de una capacidad que tal vez a mí me gusta llamarlo como las agencias grandes son como unos elefantes, no se pueden mover mucho y tienen que, bueno, justamente ya tienen procesos, ya tienen empleados, tienen que mantener esa nómina, tienen que cumplir con sus clientes actuales y ese es un error que al principio cometemos mucho, no anicharnos. ¿Qué probabilidad hay de que vos te juntes con, por ejemplo, vamos a decir, una agencia grande de IA, con la persona que realmente toma las decisiones y arrancó la agencia? Prácticamente nula, ¿o no? En cambio, ¿qué tiene de bueno ser vos solo, pero estar asquerosamente anichado? Que vas a estar 100% dispuesto a darle los resultados a ese cliente y ese cliente va a entender que vos estás 100% dispuesto a darle los resultados. No es lo mismo estar con una corporación enorme y sos simplemente un número. En cambio, estar con una persona que literalmente te va a dedicar sudor, sangre, tarde y noche para que vos tengas esos resultados, eso hace que, quieras o no, se decante la balanza siempre para el lado de la personalización 100% y el nicho, como bien dijiste, y no se vayan a lo generalista. Y es que eso no es al azar, de hecho nosotros los enseñamos porque fue un error que hemos cometido, creo que todos acá lo hemos cometido. El hecho de ser generalista y no tener un nicho y brindar soluciones complejiza toda la operación, complejiza el marketing porque cada vez que te llega un nuevo cliente es un nuevo pitch de venta que tenés que hacer. Cada vez que tenés que desarrollar una solución nueva tenés que salir a investigar y quedarte trasnoches para saber cómo desarrollar eso que prometiste. En cambio, el hecho de anicharse y brindar una solución específica para ese dolor de ese cliente va a hacer de que toda tu operación, tanto de marketing, de adquisición de clientes, como también de entrega de servicio, se facilita en un principio, que creo yo que es lo importante de comenzar un nuevo proyecto. Hacer las cosas fáciles, bajar un poco la barrera de entrada. Muchas veces el negocio está en lo simple y lo práctico, como bien decía Thiago hoy. O sea, si vos tenés una buena base de conocimiento, vamos a decir, en Go High Level, vos ya podés estar vendiendo soluciones a $3.000, $4.000, $5.000, bien anichado, sin tener que tampoco un conocimiento extravagante técnicamente hablando y sin tener tampoco que matarte, por así decirlo, a entregar un servicio que sea súper complicado. Eso creo que es otro problema que también vemos mucho, que hay una sobreinformación dentro de la cabeza de todo, me incluyo, a mí en su momento me pasó exactamente eso. O sea que sí, la simplicidad y la practicidad es, yo creo que el punto más importante que puedes llegar a tener si estás empezando de cero y quieres llegar a esos 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, que es el número redondo que a todos nos gusta, al mes. Y esa es una muy buena pregunta que yo personalmente quisiera hacérsela a Axel porque él es dueño de InfraEO, pero más que eso tuvo mucha experiencia tratando con diferentes nichos y cobrando diferentes precios. Vos, Axel, ¿qué pensás acerca de cobrar low ticket versus high ticket? ¿Qué pensás que nuestros alumnos deberían cobrar? ¿Cuánto deberían cobrar? Mirá, si están en Infrared de AI van a tener que cobrar caro porque van a aportar mucho valor, pero más allá de este mensaje marketinero es un poco distintos conceptos que tenés que tener en cuenta. Primero es la calidad de cliente que vos vas a buscar. Obviamente si vendés más caro vas a tener una calidad de cliente mayor porque su nivel de conciencia va a ser más alto. Por otro lado, la complejidad operativa. No es lo mismo tener 10 clientes a $1.000 que tener un cliente de $10.000. Un solo cliente te reduce la carga operativa y la complejidad en la entrega de servicio y por ende puedes aumentar la probabilidad de tener un cliente satisfecho. Y después, por otro lado, la escalabilidad tuya de tu negocio, ¿no? Obviamente que si vos vendés tickets de 1.000, te va a costar mucho más escalar tu negocio por todo lo que venimos nombrando y sobre todo por llegar a más personas, porque no es fácil llegar a más personas. Pero lo bueno de esto es que no hace falta tener miles de seguidores, ni ser un experto en inteligencia artificial, ni tener que andar corriendo anuncios a lo loco. Hoy por hoy, en el pleno 2025 y principio de 2016, puedes generar más de $25.000 con menos de 5.000 seguidores, de 3.000 seguidores, como lo hice yo en su momento. Entonces, eso refleja de que estamos en un océano azul, tal cual como están diciendo ustedes, y que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Ahora, esta es mi experiencia, pero también a mí me preguntan mucho, bueno, ¿cómo y cuánto cobrar por una solución de inteligencia artificial? Entonces acá está bueno saber la opinión de los expertos, porque cada uno de ellos ha tenido distintas experiencias y casos de uso. ¿Cómo y cuánto cobrarían por la solución de IA y qué tipo de solución están entregando actualmente? Ok, Axel, entonces arrancando, primero vamos a ir con los casos de uso, ¿sí? Realmente los agentes de voz pueden aplicar a muchísimas industrias, desde universidades, clínicas, estéticas, dentales, financieras, empresas que ayudan a deudores a pagar justamente sus deudas, inmobiliarias. Realmente es muy amplio eso.
Y justamente los ejemplos que estoy dando son del tipo de soluciones que di, ¿sí? A clientes reales. También me estaba olvidando de bufetes de abogados, ¿sí? Bufetes de abogados. Así que realmente el espectro de agentes de voz que nosotros podemos proveer es muy grande. Es una cuestión de que se anichen. En mi caso yo no me aniché al principio porque no tenía todo el conocimiento que tienen los expertos como Juan Fran o como Martín. Me hubiera ayudado muchísimo tener ese conocimiento y aplicarlo porque realmente hubiera escalado mucho más rápido. Ese fue mi camino, no tienen por qué seguirlo. ¿Qué estás haciendo ahora, Feli? Más o menos a qué ticket te estás vendiendo. Ok, en su momento cuando inicié arranqué a un ticket muy barato, muy barato. Arranqué vendiendo unos 1.500, 2.000 como mucho al principio y ahora mismo ya estamos en unos tickets de 3.500, 4.500 euros si estamos hablando de clientes de España. Pero hay que aclarar que no son siempre pagos de una, sino que a veces son por fases los desarrollos. Entonces la primera fase $1.500, la segunda fase 1.500 más y la última fase si es muy compleja unos 2.000. ¿Qué cambió principalmente en tu mentalidad para decir, paso de cobrar 1.000, 1.500, 2.000 más? Yo cobraba a veces más barato porque estaba en un nicho, o sea, para mí 1.500, 2.000 es como que vas a otro level. ¿Qué cambió de decir ese Feli que cobraba 1.000, 1.500 a decir no cobro menos de 3 lucas y media, 4 lucas? La confianza, como decía Lauti hace un ratito, la confianza es súper importante, pero la confianza ligada a qué resultados yo estaba dando. Si estamos trabajando con empresas que son muy grandes, tienen bases de datos muy grandes y justamente llamás a todas esas bases de datos para, por ejemplo, en el caso de clínicas, ofrecer tratamientos dentales, estéticos, lo que sea, estás proveyendo mucho valor realmente. Y si comparás lo que estás cobrando con la cantidad de dinero que le está ingresando a la empresa, no tiene sentido cobrar menos de $3.000. O sea, realmente no hay coherencia. Realmente es como que te estén estafando. Es por eso que es el cambio de mentalidad y el aumento de confianza. Eso te voy a decir, a la hora de presentar el ROI en una llamada, o sea, el retorno de inversión que va a recibir esa empresa o negocio, ¿cuáles son las reacciones? Tenés, no sé, te dicen, no, che, esto es caro, no, che, esto no, tal cosa, tal otra. ¿Cuáles son las objeciones que te han venido? Y las objeciones, más que nada, te presentan, por ejemplo, ¿por qué? Porque los agentes de voz tienen que nosotros pagamos por minuto de llamada, ¿sí? Porque la gente es un agente de inteligencia artificial que consume modelos como ChatGPT o Claude y eso consume tokens justamente que se reflejan en dólares. Por ejemplo, el costo por minuto de una llamada a nosotros nos puede llegar a salir entre unos 0,115 centavos de dólar como máximo. ¿Sí? Eso es lo que nos sale a nosotros. Se puede optimizar dependiendo del modelo de inteligencia artificial que utilicemos, pero como máximo digamos eso. A partir de eso ya tenemos los costos bases que nos salen a nosotros. Entonces nosotros tenemos formas de contabilizar justamente cuánto estamos gastando por minuto de llamada y eso lo podemos reflejar en un dashboard para que constantemente en tiempo real ese dueño de la empresa pueda ver, ok, la gente realizó tantas llamadas, está gastando tantos minutos y eso se refleja en tantos dólares. Bien, entonces a la hora de una reunión de venta, si nosotros estamos hablando con ese cliente, le decimos, ok, te podemos dar este retorno en la inversión que vos hagas, queda muy en el aire y realmente te piden datos. Y ahí es cuando vos, si tenés un cliente, un caso de éxito, al que le fue muy bien y tuvo un retorno muy grande, se lo mostrás, como fue nuestro caso. Entonces ahí es cuando entramos nosotros y en esa misma llamada mostramos ese dashboard, bien, con todas las métricas de llamadas, de minutos, de duración por cada llamada promedio, los gastos por cada llamada promedio y los gastos totales. Ahí es cuando realmente el dueño de la empresa dice, ok, este pibe realmente estuvo trabajando con otras clínicas, por ejemplo, con otras inmobiliarias y tiene mucha experiencia. Y ahí es cuando se dan cuenta de que, ok. ¿Sabes también cuándo siento? A mí me pasó por lo menos en la academia, cuando me metí, además, Axel, no me dejes mentir, me metí de fondo con ChatGPT, pero ¿qué es lo que pasó? Empecé a sentir el olorcito de los asistentes de voz. ¿Qué reacción tiene ese dueño de negocio cuando recibe una llamada de un asistente de voz que es exactamente igual que un humano? No, es increíble porque toda la gente, como son dueños de empresas, son realmente grandes. Estamos hablando de una persona que tiene 40 a 60 años, te sorprende muchísimo. Y es, a ver, yo ya la tengo muy normalizado porque trabajo todos los días con este tipo de soluciones y es el día a día para mí. Pero cada vez que entra un cliente nuevo y recibe esa llamada, cuando rellena un formulario, por ejemplo, no puede creer que está hablando con una inteligencia artificial y que suene tan natural. Entonces, ahí es cuando realmente bajan a tierra y ven el valor real y hacen la comparativa entre lo que sale un comercial, pagarle las vacaciones, pagarle las 8 horas de trabajo, pagarle cuando está descansando, pagarle cuando sale a fumar y hacen la contraparte con el agente de inteligencia artificial que trabaja cuando vos le decís, las horas que vos le decís, día y noche, los fines de semana y dicen, ok, esto realmente es muy poderoso. Y fíjate, Feli, de que vos utilizás esta plantilla de ROI y hacerle ver al cliente potencial no solamente los gastos que va a tener al implementar esta solución, sino que
cómo va a retornar esa inversión, y al fin y al cabo eso es una manera de darte a vos más autoridad y confianza, otra vez hablamos siempre de confianza, para la venta, como una herramienta que te ayuda a vender más. Pero seguramente las personas que nos están viendo tal vez no tengan esos casos de éxitos previos o estén empezando y están recién sumándose a sus primeras llamadas. Entonces, ¿cómo uno puede ganar confianza y cómo uno puede sumarse a una llamada de ventas y vender igual sin tener que, bueno, ya tener todo resuelto? Porque al final y al cabo, al principio, y más los perfiles técnicos, suelen tender a, bueno, querer aprender todo, ya tener casos de éxito, ya tener todo documentado, ya empezar a desarrollar los flujos y casi que entrar a la llamada de ventas con, tomá, ya te tengo el flujo creado, o sea, pagame y solamente te entrego el desarrollo. Y lo cierto es que no es lo más inteligente al principio, porque sí, te hace estudiar más, te hace aprender más rápido, pero si tu objetivo con crear una agencia de día es facturar y ganar dinero, existen otras formas de ganar esa confianza para aún así, bueno, cerrar el cliente. ¿Y qué es mejor? O sea, estar desarrollando algo sin que te paguen o desarrollarlo mientras te están pagando. Tocaste muchos puntos que son muy importantes, así que vamos a ir con el que yo considero que es realmente importante. Obviamente yo estoy dando soluciones y mostrando resultados a nuevos clientes, pero en algún momento no tuve ningún cliente. En algún momento estuve empezando, en algún momento estuve aprendiendo. Y les puedo jurar que lo más difícil es el principio. Así que ahí es donde juega muchísimo la mentalidad y la confianza que uno tiene en lo que está haciendo. Y para tener esa confianza es muy importante apalancarse de profesores que ya tuvieron esa experiencia, ¿bien? En mi caso tuve solo uno y no era muy técnico, así que toda la parte técnica me tocó aprenderla por mi cuenta. Entonces, la parte más difícil es el comienzo, de 0 a 1. Ya sea que factures $10, no me importa, esa es la parte más difícil, realmente conseguir el primer cliente. ¿Y qué pasa? Algo que sucede muy seguido es que nosotros bien estamos aprendiendo la solución que nosotros queremos proveer y lo que sucede es que nos encontramos en ese bucle de querer aprender constantemente para no salir a vender. Pero en algún momento vas a tener que salir a vender realmente y es una cuestión muy de mentalidad, porque puede ser que pasen varios meses, la idea sería que te apalanques de profesores como nosotros para que estés el menor tiempo posible sin ganar dinero y que una vez logres tener esa primera llamada de venta, sea porque lo contactaste en frío, como sea, ahora Juan va a pasar a hablar sobre los métodos de prospección. Una vez que tengas esa primera llamada, vayas y sepas que probablemente lo hagas muy mal, como ya estuvo comentando Juan al principio. Mi primera llamada fue pésima, realmente fue muy mala y fue con un cliente potencial muy grande. Fue una clínica de fertilización asistida, de un grupo de clínicas de fertilización asistida con más de 20 clínicas entre Estados Unidos y México. Así que yo fui a la reunión esa, realmente me sentía muy preparado, pero era mi primera llamada de venta. Así que fui a la reunión, terminó la reunión, que duró unos 20 minutos, y terminó la reunión y yo quedé muy contento. Realmente pensé que lo había hecho muy bien, hasta que me pongo a ver la grabación de esa llamada. Me pongo a ver la grabación de la llamada una vez, 2 veces, y ahí me entró a la cabeza decir, no, lo hice pésimo. Realmente estuve muy mal, pero está bien. Y estaba contento de que estaba jugando y que tuve mi primera llamada de venta, así que no es una cuestión de tirarse abajo. Algo que sucede mucho es que vamos con ese miedo terrible a la primera llamada de venta porque creemos que va a ser la única en nuestras vidas. Entonces entramos con esa mentalidad fatal de decir, ok, si no es este cliente me muero. Y realmente no es así, hay mucha abundancia de clientes, hay muchos clientes que nos pueden comprar y quieren comprar, ¿bien? Así que es una cuestión más de práctica y de seguir adelante y mantener esa mentalidad realmente fuerte. Así que Juan, te pregunto, para lograr esa primera llamada, ¿cómo pueden hacer los chicos? ¿Qué tienen que hacer para lograr esas primeras llamadas y agarrar la confianza suficiente como para el próximo cliente no fallar, no cometer los mismos errores y realmente cerrar la venta? Bien, excelente. En cuanto a la prospección, tenemos que entender primero a quién estamos apuntando y dónde está. ¿Ok? Existen muchos tipos de plataformas para encontrar. O sea, por ejemplo, si yo le voy a vender a e-commerce, ¿ok? Y bueno, todos los e-commerce, absolutamente todos están en Instagram. Entonces, la prospección en frío va a ser vía Instagram. Ahora, si yo voy a buscar clínicas y probablemente hago un scrapeo por ejemplo, Maps, y de ahí saque el número de teléfono y lo llame en frío. Y ahí llamo absolutamente a todas las clínicas. Volumen niega la suerte. Después, si yo tengo un nicho que son consultores, por ejemplo, consultor en finanzas, que es un lindo nicho, probablemente está en LinkedIn. Entonces lo que tenga que hacer va a ser prospectar por LinkedIn. Y básicamente es crear un sistema de scrapear toda esa información e ir contactando uno por uno. Ya hablamos de todo lo que es el tema de asistente de voz. A mí me intriga mucho porque es una persona muy técnica. ¿Cómo, Lauti, fue tu primer venta? Ok. Primero ahí quizás como para reforzar un poco y entender también el contexto desde más atrás. Yo aprendí, como también seguramente algunos de acá, vos al momento de querer ir a buscar clientes tenés 3 posibles fuentes principales, 4 si me sos un poco más generoso. Tenés contenido, que es a través de contenido orgánico,
Reels, TikTok, YouTube, Inbound. inbound, que te sirve mucho para generar confianza para con la audiencia, que me parece un tipo de fuente magnífica para eso. Por otro lado, después tenés lo que es prospección, que es dolorosísimo. Es dolorosísimo salir a prospectar. Es muy feo. Pero es el tipo de método de adquisición el cual no necesitas nada, porque no necesitas plata para arrancar. Lo único que necesitas es apoyar las nalgas, sentarte a tirar mensajes. Es lo único que necesitas. Por otro lado tenés anuncios, que tienen la contra que necesitas tener plata para arrancar. Y conocimiento en anuncios. Y conocimiento en anuncios también, porque si no, para eso ponete la timbiar. Y por último, que es ese cuarto que está ahí medio intermedio, que sería referidos, el clásico boca a boca. Entonces, ¿cómo fue mi primera venta a raíz de todo esto? Yo me enfoqué mucho al principio en hacer contenido, mucho tema de chatbot en ese momento, era cuando todavía los chatbots todavía no... Los chatbots ¿Dónde hacías de AI. contenido? ¿Cómo? ¿Dónde hacías contenido? YouTube, principalmente. O sea, vos dijiste un día, saco la cámara y me grabo un video hablando de chatbots. Claro, porque ¿Cómo fue eso? mi contenido en ese caso siempre fue como muy técnico, Ok. explicando la manera de cómo vos podés hacer ese chatbot en ese momento. Era todo esto de épocas donde todavía no estaba tan comoditizado el asunto de chatbot. Hoy en día me parece de las mejores soluciones si es que querés interiorizarte en el conocimiento, no de las mejores si querés salir a venderlas, porque es un tipo de mercado donde tenés mucha... Competencia. Claro, tenés mucha competencia, es más complicado en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo llegué a vender? Consultoría, conocimiento. Es lo primero que yo llegué a vender. Antes de meternos con producto, con cualquier otro tipo de cosa, consultoría. Porque lo primero que vos tenés que hacer es adquirir el conocimiento, ¿no? Ahí, bueno, vamos a tener una polémica quizás entre el equipo técnico y el equipo más comercial, si es que es necesario saber hacer las soluciones para salir a vender. Pero por lo pronto en mi caso fue prospección por LinkedIn. No vino de ese lado, sino que vino de un muchacho que ya me seguía de hace tiempo en LinkedIn. Él estaba trabajando como QA tester en el mundo del software y estaba trabajando como prompt engineering también, freelancer el muchacho. A partir de eso empiezo a hablar con él porque yo tenía dudas sobre el rol del QA. Hoy en día ya tengo bastante experiencia trabajando con lo que es Quality Assurance, que es básicamente asegurarse el que el código funcione bien. O sea, que cuando vos entregas una pieza de software esté pasado por ciertos estándares de calidad. El muchacho tenía mucha experiencia en este tipo de solución, entonces le dije, che, mira, tengo esta duda en tema de QA, porque estoy viendo que se está utilizando mucho AI. ¿Te molesta si hacemos una charla chiquita? No, por favor, me encantaría, sería un honor, vos que sabés de IA, que esto, lo otro. Yo, bueno, está bien, hacemos ahí una sinergia entre conocimientos, nos juntamos y charlamos. Y a partir de eso, bueno, la primera reunión fue todo bien, como que quedó ahí el interés y dije, bueno, ya está, me mando, por algún lugar hay que arrancar. Y ahí fue cuando, bueno, le armé toda una propuesta hermosa, le hice, si no me equivoco, una propuesta de consultoría de 8 sesiones, si no me equivoco, y todo esto bien basado en base a la necesidad que tiene la persona. Me parece algo muy importante de consultoría, que vos tenés que planificarla a raíz de los objetivos y metas que quiere esa persona. Eso te iba a decir. Fíjate que vos actuaste 100% desde el lado de la ayuda y de tu lado más genuino de decir, 100%. lo puedo ayudar. Exactamente. Y él también a mí, ojo. Y él también a mí Recíproco. era más un interés mutuo que quizás no en todos los casos se da, pero en mi caso se dio de esa manera. Cuestión, esa consultoría la cobré $400, nada en ese momento, porque era, bueno, validamos y después cualquier cosita vamos subiendo. Que me parece, capaz no es la manera más rápida de escalar, pero sí en todo caso es la más segura en comparación a también cómo vos te sentís con tus conocimientos. Porque a medida de que vos vas haciendo diferentes servicios y vas cobrando más y subís y cobrás y de repente llegas a un tope operativo y subís precio, Hoy, por el mismo servicio, ¿cuánto cobras? no bajo de los 3.000. ¿Qué cambió? Mucho de los procesos e información que ya tengo ya prearmada, en ese sentido, información validada, y después, sobre todo, mucho la parte consultiva, porque es una habilidad que se infravalora también, pero el entender los problemas de la gente y cómo guiarlos en el mundo de AI es muy valioso, y por eso estamos viendo mucho resurgimiento de mucha gente que se dedica a la educación en AI, creo yo. Tenés muchas maneras de llegar al mismo objetivo. Es como matemáticas en ese sentido. Vos podés hacer 5 más 2 y te da 7, o podés hacer 3 más 4 y te da lo mismo. Tenés diferentes caminos para llegar al mismo resultado. Solo que hay algunos caminos que son más largos y otros que son más lentos. Vos también podés llegar al número 7 haciendo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Lo podés hacer. Bien. Es posible. Entonces ese fue como quizás mi primer servicio. Fue consultoría. Es más, con este chico después en su momento yo me había tomado vacaciones en ese momento y me dijo, chico, venite.
el chico de Córdoba de Capilla del Monte, entonces nos conocimos en persona, me quedé en su casa un fin de semana también, unos 3, 4 días, salimos al monte, conocí otro chabón excelente y también es como la prueba de que hay veces que los clientes no terminan siendo solo clientes, sino que también terminan siendo amigos de cierta manera. Si bien creo que hay que ser bien respetuoso con ese límite, también conoces gente muy linda. Es que al fin y al cabo somos humanos. Al final del día somos humanos y la venta no es más que confianza depositada de una persona a la otra, en donde una busca ayudar a la otra. Bien. Mí. Y tiene que ver mucho con el tipo de paradigma que tengas al momento de vender, porque también me da la sensación que en Latinoamérica nos sentimos sucios al momento de querer salir a vender. Está mal visto el vendedor. Está mal visto el vendedor. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de paradigma que cada uno tiene al momento de sentarse a hacer la venta. Es que uno piensa en vendedor y lo primero que piensa que es el call center que te llama Claro, y que te quiere vender algo. Eso es lo primero que pensás a la hora de vendedor. exactamente. O sea, que te quieren, como por así decirlo, encajar algo. En cambio, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Claro. En este caso la diferencia es que, al menos como yo tomo mi paradigma de venta, que no es tan agresivo por lo general, porque yo al dedicarme más a la parte de B2B, son otro tipo de negocios. Es consultiva. Más consultiva, lleva más tiempo, son empresas también que se mueven más lentas. Bien, al principio, bueno, entonces básicamente empezaste, dijiste, bueno, voy a subir videos a YouTube, empiezo por LinkedIn y bueno, estuvo esto el tema de los referidos. Me gustó mucho lo que dijiste de YouTube, porque a tu derecha tenés un maestro Un crack en el de YouTube y me gustaría a mí preguntarle, es más, a mí mismo Axel, me sirve a mí lo que le voy a preguntar a Axel, lo hago de forma egoísta esto. Axel, para esa persona que está mirando atrás y no se anima a salir en cámara, ¿qué le dirías? ¿Cómo cambió a vos? O sea, ¿qué te cambió de decir ese Axel que no subía nada, absolutamente nada? Vamos a poner, ejemplo, la red YouTube, a este Axel de hoy, que los videos están espectaculares. Bueno, primero gracias por el cumplido. Todavía hay mucho que mejorar acá en el canal de YouTube, pero bueno, estamos en ese proceso. No, básicamente a mí me cambió la vida YouTube. Básicamente me permitió llegar a otros lados y a otras personas que sin esta plataforma no hubiese podido lograr. Es más, vos estás diciendo que a vos te ayudé mucho y hoy estamos juntos gracias a YouTube, en realidad. Cabe aclarar que yo le pagué a Axel la academia porque justamente me miré absolutamente todo su contenido de YouTube. En ese momento ni siquiera estaba todavía sonando N8N y la academia era la única que tenía N8N. ¿Cómo eso fuera... ¿Cómo tuviste la visión de ver lo que iba a pasar al futuro? Porque encima me acuerdo que después tuvimos una charla y vos me dijiste, vas a ver que de acá a 6 meses absolutamente todo el mundo va a estar hablando de N8N. ¿Cómo la viste medio año antes? Y en realidad son un par de cosas, ¿no? A veces uno toma una decisión y no sabe si la va a pegar hasta que sucede. Entonces es un poco arriesgarse y confiar en uno mismo. Otro, estudiar el mercado ¿no? estadounidense, brasilero. En este caso, N8N en Brasil estaba muy, muy fuerte y acá no se hablaba todavía. Entonces era un poco eso. Después es investigar y cómo uno se va sintiendo cómodo con la experiencia que va teniendo. Yo, por ejemplo, en un momento llegué a tener 6 clientes a la misma vez. Me quemé la cabeza, pues fue una locura, 6 chatbots al mismo tiempo. Pero bueno, ahí aprendí un montón. Y ahí fue que cuando conocí plataformas con N8N, que yo conocí N8N gracias a que tenía un problema que no podía resolver ni con Make ni con Chatbot Builder en ese momento. Entonces dije, N8N me lo resolvió. ¿Por qué no darle una oportunidad? Y cuando empecé a ver lo que te ofrecía N8N, las capacidades que tenía, empecé a entender de que era una plataforma que además que era open source, de código abierto y todas las ventajas que te daba, que iba a impactar muy fuertemente acá. Y además, a mí, algo que sirve mucho es que en el nicho de la inteligencia artificial, acá los latinos nos conocemos mucho. Entonces yo tengo muchos colegas que tienen su agencia de IA con las cuales me llevo muy bien. Entonces yo siempre estoy en contacto con otras agencias de IA y sé qué están aplicando ellos. Por eso a mí me permite traerlo mejor a la academia, porque yo tengo otros contactos y a su vez yo fui consumidor de otras academias y cualquier otro programa que estaba relacionado con la IA. Yo le pagaba a todo el mundo, solamente para saber qué estaban haciendo. Bueno, eso que decís lo de la academia, me acuerdo que en la academia trajiste a grandes referentes para que den charlas dentro. Eso yo en lo personal, cuando estaba empezando en el mundo de la inteligencia artificial, fue una locura. O sea, poder contar con personas que literalmente estaban, ahora están más, en el lugar donde yo quería estar, eso me pareció una locura. Si tuvieses a ponerle el Axel que no subía videos antes de entrar a la inteligencia artificial, sería la cámara, enfrente tuyo. ¿Qué le decís a ese Axel? A ese Axel que no estaba subiendo nada. No estaba en la IA todavía. Sí. ¿Qué le decís? En sentido de que a nivel personal, digamos. Hablale a Axel. Hablale a Axel. Ok, ¿cómo estás, Axel? No, bueno, primero que nada, a ver, esto ya un poquito más personal. Así que yo creo que un poco es conectar con el propósito de cada uno.
tratar de descubrirlo, de encontrarlo, porque al final eso es lo que te hace a uno mismo ser congruente. Hoy creo que ayer fuimos a cenar juntos todos y hablábamos un poco, ¿no? de esas cositas, y en un momento nos preguntábamos entre nosotros cuál había sido uno de tus mayores errores. Empezamos a debatir sobre qué era un error, qué no era un error. Y bueno, uno a veces se le viene a la mente. Yo la verdad que cometí muchísimos errores. Creo que por ahí, no sé, yo digo muchísimo relativo, pero yo soy una persona que me equivoqué y me equivoco hoy en día demasiado. Pero bueno, también eso, equivocarte te hace aprender mucho. Y sobre todo reaccionar rápido cuando te equivocas. Tratar de salir adelante lo más rápido posible. Entonces yo creo que en mi vida siempre equivocarme me permitió aprender. Y una de mis grandes equivocaciones fue no estar conectado conmigo mismo, no ser congruente conmigo mismo. Que para ser congruente con uno mismo uno se tiene que conocer. Y al final la IA para mí es un vehículo que a mí me permite profundizar en el propósito, que gracias a conocerme a mí mismo me permitió descubrirlo y conectar hoy por hoy. Entonces yo creo que eso es como uno de los consejos más importantes, porque al final es amor propio también, es como quererse a uno mismo. Porque la IA lo que te permite es tener experiencias, y al final cuando uno se va de la vida se lleva experiencia nomás. Se fue medio sentimental la charla, pero creo que la IA es el vehículo. Como nosotros a nuestro cliente le ofrecemos una transformación, nosotros también vivimos una transformación cotidianamente. Somos eso, somos energía, y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces creo que va por ahí, y al final siempre fui un friki de que me encantó todo lo que tiene que ver con innovación. Creo que la palabra innovación es la clave, y la inteligencia artificial es como el punto número 1 de innovación en este momento, y ahí hacia dónde va. Y es por eso que siempre me gusta lo que se viene, lo que se venía, y ahora también estoy pensando en lo que se viene todo el tiempo. Es que estamos hablando de un mercado que cada cuánto cambia. Cada 2 segundos. 2 segundos, o sea, estamos adentro de un segmento que un día pasa una cosa, otro día pasa, un día domina OpenAI, otro día domina Google, otro día te saca, no sé, X. ¿Cómo haces para adaptarte a esos cambios? Y primero tratar de dejar de lado el objeto brillante. Bien, ¿qué es el objeto brillante? El objeto brillante es aquello que vos ves a lo lejos y que crees que es una oportunidad que te puede ayudar. El problema es que si el objeto brillante fuese uno y no se movería, no sería un problema. Pero el tema es cuando el objeto va cambiando y todo el momento al final siempre está de atrás. Es como esta utopía, ¿no? Un objeto brillante que vemos muchos, que vemos mucho dentro de los alumnos, que más, repito, a mí en lo personal me pasó, que no nos centramos, por ejemplo, en aprender una sola solución, sino que queremos aprender de absolutamente todo. Queremos aprender de Neo8n, queremos aprender Flowwise, queremos aprender GHL, queremos aprender asistentes de voz. ¿Cómo haces vos? O sea, esta es una pregunta 100% personal. ¿Cómo haces vos para eliminar ese objeto brillante de tu día a día, de tu vida? Porque tu enfoque es impresionante, es admirable. Sí. A ver, yo creo que también es un poco confiar y desapegarte del resultado. Porque es como la venta, ¿no? Cuando vos estás buscando algo desde el lugar de la carencia, es como que lo estás necesitando y al final lo retraes, lo rechazás. Entonces yo creo que lo que yo trato de hacer es, bueno, yo sé acá por acá, hay mucha oportunidad, hay muchos modelos de IA, hay muchas soluciones, hay etcétera, y cada vez hay más, pero lo importante es que vos te enfoques en dar una única solución que pueda resolver un problema tan grande que la gente te pague mucho, y después es confiar en eso y seguir trabajando en accionar. Porque después de cuando accionás, cuando te equivocás. Entonces, tomando el mensaje anterior, porque uno se equivoca porque acciona, porque si no accionás no te equivocás, ¿me entendés? Y la acción es lo que te permite traer resultados, pero antes de ese resultado está la acción, antes de la acción está la emoción, y antes de la emoción, que es lo que te permite a vos estar con una emoción positiva que te permite ejecutar y demás, es el patrón de pensamiento que vos tenés, de cómo pensás que son las cosas. Entonces, al principio está esta mentalidad, esta programación mental que a vos te permite configurar tu emoción para después accionar y para después equivocarte. Al final es eso, y después adaptado al emprendimiento, porque nosotros somos emprendedores, todos nosotros estamos emprendiendo, y es canalizar toda esa energía hacia el mundo de la AI para lograr un resultado, digamos. Equivocarse es el premio que tienen las personas que accionan. O sea, el hecho de equivocarte te da datos, te da aprendizaje, te da experiencia. Y tal vez las personas que nos estén mirando y los alumnos también dentro de la academia, algo que les suele pasar mucho es que
se equivocan a la hora de tomar llamadas de ventas. Bueno, y ahora algo que no hablamos demasiado fue cómo hacer la entrega de servicio. Para mí la entrega de servicio arranca en la misma llamada de venta cuando estamos haciendo la Discovery Call, esta llamada de descubrimiento, que es cuando yo voy a entregar un agente de inteligencia artificial o una automatización, al final es llevar a cabo un proceso de documentación, ¿sí? Esa documentación a mí me da un montón de información que después se plasma en N8N, en Flowwise, Go High Level, REDTEL y demás. Pero si no sabemos bien cómo hacer el paso previo, estamos dejando de lado un paso muy importante. Entonces ahora podemos hablar con Lean, encargado de operaciones. Y Lean, ¿qué consejo le podías dar a aquellas personas que están empezando a entrar al servicio? Ya cerraron su primer cliente, están súper contentos, pero wow, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo primero que tienen que hacer es entender bien este proceso que van a automatizar, este agente de IA que va a hacer que ayude a una persona, a un empleado, a un departamento, etc. ¿Qué consejo le podrías dar de tu lado y de tu rol de operaciones? Muy buena pregunta, Axel. Uno de los desafíos más grandes que tuve con las operaciones y con muchísimas empresas es que el desafío no es entender los procesos, el desafío es muchas veces que esos procesos no existen. Y algo que pasa constantemente con las empresas, principalmente con las startups que he trabajado, es el hecho de, ok, ¿cómo es el proceso? Y no hay proceso. O son procesos que están desorganizados, son procesos... Entonces, el desafío que siempre voy a encontrar es crear el proceso para que luego ahí se comience con el tema de la automatización. Es algo que muchos de ustedes decían, que no se puede automatizar algo que no haya estado correctamente estandarizado. Un proceso que ya exista. Entonces, mi paso a paso, específicamente a la hora de documentar un proceso, es hacer diferentes preguntas clave. Tener una reunión, una llamada, un boarding, puede ser tranquilamente, y tomarse el tiempo de realmente entender cómo funciona esa parte en específico. En mi caso, personalmente, me ha tocado documentar procesos de las empresas completos, desde el proceso de adquisición de clientes hasta el proceso de entrega del servicio, con muchísimas empresas. Mi recomendación personal es, primer punto, diagramas de flujo. Esa es la manera más simple que vas a tener para entender realmente cómo funciona el proceso, más si existen, por ejemplo, cosas como bifurcaciones, ¿sí? Porque vos no solamente te podés permitir el hecho de automatizar, sino también el hecho de optimizar, que muchas veces es muy importante. No todo se trata de automatizar, sino que podés aportar un valor agregado al decir, che, esto que vos tenés acá, ¿podemos hacerlo más simple? ¿Se puede hacer más simple? Una vez que vos optimizás, una vez que vos estandarizás, ahí es cuando recién vos podés permitirte el automatizar las cosas. Ese es el primer punto para mí. Una vez que tenés claridad, ahí vas con data más concreta, ¿no? Cuánto tiempo te toma, cuánto tiempo te tarda, que si no tenés los datos es también un tema de el trabajo de sacar esos datos. ¿Cuántas personas están incluidas en ese proceso? ¿Cuánto cuestan esas personas al mes? ¿Cuánto te cuestan esas personas al mes? ¿Cuánto tardan en hacer ese proceso? ¿Qué tan productiva es esa persona? ¿Cuánto tiempo te tarda o qué tan bien lo hace la misma persona? ¿Qué tantos resultados te trae? ¿Y cómo lo medís? ¿Cómo lo medís totalmente? Entonces, el paso a paso, si tenés la suerte hermosa de que te toque una empresa de que tenga todo, listo, ya está. Ya lo tenés un paso adelante. Pero una de las cosas más importantes es hacer las preguntas correctas y tener la mentalidad para cómo funciona todo el paso a paso para luego de ahí estandarizar, optimizar y luego que vos haces eso y lo entendés correctamente, ahí es cuando recién procedes a automatizar. Ok, perfecto, Lean. Y esto me da paso a una pregunta que es muy importante y es, ¿cómo saber si nuestro agente de IA es exitoso o no? Porque muchas veces ustedes tienen preguntas de, bueno, creé el agente de IA, lo puse en producción con mi cliente y falla, tiene errores, no cumple las expectativas de nuestro cliente y tienen muchísimo miedo a esa situación. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave, Lauti, que vos tendrás en cuenta? Primero para trabajar con el tema que vos trabajas mucho, que es la asertividad, el concepto de asertividad en agentes de inteligencia artificial, el tema de dataset. Y sobre todo, ¿qué entendés vos por un agente de IA exitoso a la hora de entregar el servicio? Ok, primero y principal me parece importantísimo comunicación. Vos no podés saber qué vas a medir, qué vas a optimizar, no sabés cómo lo vas a hacer tampoco o qué calidad necesitas que tengas si ni siquiera te estás entendiendo con el cliente principal, si ni siquiera sabés si quiere un asistente para optimizar su proceso de, no sé, de documentación o si quiere ese proceso en realidad para que sus empleados puedan hacer más fácil la documentación. Primero y principal es entender esa necesidad y de dónde parte, o sea, que haya buena comunicación
en cuanto a la expectativa y de ambos lados me refiero, tanto como vos decirle, mira, esta es la expectativa del servicio que yo te voy a dar y del lado del cliente, mira, esta es la expectativa que yo necesito de solución. Arrancar por ese primer punto. Después, a partir de que vos ya tenés cierta expectativa, vos decís, bueno, está bien, necesitas un asistente para formar a tu call center, por ejemplo, ¿no? Para ayudar en ese proceso de documentación de un trabajo que tiene alta rotación, poder optimizarlo lo más posible y poder ahorrar recursos de esa manera. Si vos tenés en claro eso, el siguiente paso es entender qué es lo que el cliente entiende como resultado esperado. Y a mí, como me gusta clasificarlo esto, te vas a un Excel. Simple, fácil. Vas con una columna que sea qué preguntas querés que el asistente o qué preguntas haría tu usuario, la persona que va a utilizar la solución. A partir de eso, vos ya tenés las diferentes preguntas. Ok, ¿cómo abro el programa? ¿Cómo doy de baja tanto? Las diferentes preguntas. Cada una de estas columnas de la pregunta va a tener su par de respuesta, que es cómo el cliente busca o quiere que sea respondida a esa información. Después vas a tener otra columna, que es lo que en realidad responde el asistente. O sea, cuando vos agarrás, desarrollaste el asistente, desarrollaste el agente, lo empezás a probar, y algunas de esas preguntas te van a dar respuestas que más o menos te gustan, que te cuadran con esa columna de respuesta esperada, y hay otras que no. Y cuando tengas las que no, poder entender el por qué no es así. Está bien, respondió mal. Sí, pero ¿por qué respondió mal? ¿Qué es lo que vos entendés que le falta a esta respuesta para que sea bien, para que se responda bien, ¿no? Una vez teniendo eso, vos podés empezar a jugar con los números, ¿no? Pero esto depende qué tan generoso sea el cliente a nivel del dataset que te quiera pasar. Porque hay una problemática que me he topado bastante, es que le pones peso a la otra persona y al ponerle peso le genera fricción y al generarle fricción le apaja. Entonces, capaz si vos le pedís 50 preguntas, capaz no te las hace, pero capaz si le pedís 10, 15, está bien, te la puede hacer. Pero todo esto teniendo en cuenta que el porcentaje de asertividad se hace a raíz de este dataset en el cual vos llegás a un acuerdo mutuo con el cliente. O sea, después de que vos entendiste la necesidad, después de que pusiste este par pregunta-respuesta, mira, quiero que pueda responder esta pregunta y quiero que responda de esta manera. Una vez que llegaste a eso, ya es cuestión de evaluación más humana en todo caso. Esto incluso lo puedes automatizar. O sea, se puede llegar a hacer. Entonces, vos tenés de un lado todas las preguntas que querés que responda el asistente, vas probando una por una. Supongamos que es 10, son 10 preguntas como para hacerla con números redondos. Vos tenés 10 preguntas, bien, probás esas 10, mirás qué respuesta te da el asistente y la vas registrando. Ok, hubieron 7 que cumplen con los criterios, que está bien orientada la respuesta como es, pero hubieron 3 que quizás no están tan buenos. Ok, en esta iteración de la entrega del servicio, la solución tiene un 70% de asertividad basándome en el dataset en el cual yo llegué a un consenso con el cliente. Entonces, por esto está también muy importante el feedback del cliente. Es importantísimo porque vos vas trabajando. La idea de las soluciones de IA, o por lo menos el paradigma que a mí me gusta seguir, esto no sé si estaremos todos de acuerdo, pero es que la persona tenga que cambiar su proceso lo menos posible, porque eso le genera menos fricción. Entonces, si vos podés hacer una solución alrededor del proceso que tiene hoy en día, eso es hermoso para la persona. Ahora, hay que también tener criterio si ese proceso está bien armado hoy en día o no, porque puede ser que tengas un proceso que es totalmente ineficiente. Entonces, en principio, de esa manera es como vos te vas asegurando la asertividad. Después tenés diferentes tipos de métrica para medir, que me parece que para efectos del video va a ser demasiado complejo y centrar demasiado en lo técnico. Vos podés sacar métricas del recall, de cuántas llamadas internas hace la gente para ver qué tan optimizado está, qué tanto consumo de tokens, cuántas cantidades de traces, las latencias. Vos podés medir un montón de cosas. Pero por lo general, la que más importa y la que más pesa es que la solución me responda bien. O sea, que tenga asertividad, ¿no? Que en base a lo que yo pregunto, que me responda correctamente. Y la manera en que lográs haciendo esto es simple estructura y comunicación con el cliente. Mira, estas son las 10 preguntas, estas son las 10 respuestas. Yo como desarrollador genero la solución, pruebo a partir de estos elementos con los cuales yo llegué a un consenso con el cliente y ya puedes hacer los números más fácil. De esa manera lo logras. Bueno, y todo lo que acabamos de hablar recién con el equipo Infragrowth obviamente no alcanza para profundizar. Fue un primer podcast que hicimos para ustedes, pero si querés crear y escalar tu agencia de inteligencia artificial, tenemos un equipo preparado y listo para ayudar a hacerlo tal cual como lo vimos hoy. Acá abajo en el link de la descripción vas a encontrar un enlace para que puedas aplicar
a nuestra próxima apertura de cupos de la academia. Y acá tenemos un equipo conformado de especialistas, como ya viste hoy. Tenemos a Juanfran, encargado de mentalidad y ventas. Tenemos a Leandro, encargado de operaciones y de procesos para tu agencia de inteligencia artificial. Tenemos a Lauti, encargado de agentes de IA, de RAG y de Flowwise. Tenemos a Martín, encargado de todo lo que tiene que ver con marketing, nicho y oferta. Tenemos a Tiago, encargado de Go High Level y de WhatsApp. Tenemos a Feli, encargado de agentes de voz en Red de AI. También tenemos a otras personas que obviamente no están presentes. Lo tenemos a Aarón, encargado de N8N. Jorge Duje, también encargado de N8N. Y Pablo Tapia, también encargado de seguridad informática e infraestructura. Y todo este equipo es lo que a vos te va a permitir que dejes de pensar en cobrar barato, que dejes de pensar en no saber cómo encontrar clientes, de no saber cómo entrar al servicio, de tener miedo que tu agente de día se rompa, y que no hace falta de que seas un experto en inteligencia artificial, no hace falta que tengas miles de seguidores ni que tengas que tener millones y millones de dólares en gasto de anuncios. Simplemente seguir un método y seguir un paso a paso con un acompañamiento de expertos que haga que el tiempo que a vos te llevaría a lograr estos resultados lo hagan muchísimo menos tiempo, como ya han pasado con varios de alumnos que han pasado por este sistema. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y nos vemos en un próximo tutorial.